Y ahora la entrevista. Seguí escuchando el Ágora en Radio Nacional. Bueno, y como decíamos, estamos ahora en comunicación con Salvador Giorgi, que es jefe de gabinete del Ministerio de Salud bonaerense, para conversar sobre cómo sigue Bahía Blanca y un poco también la provincia con esta nueva extensión del aislamiento social preventivo y obligatorio o distanciamiento, depende del distrito, depende de la zona. Le estaremos preguntando a él. Lo saludo. ¿Cómo está, Salvador? Hola, buenas tardes, ¿cómo va? Bien, muy bien. Bueno, antes de entrar a estas precisiones que decíamos en la introducción, le quería consultar si está al tanto de la noticia que se conoció ayer, que en nuestra ciudad el municipio informó que habían subregistrado 30 muertos. 30 casos. Sí. Sí, estoy al tanto. Todavía estamos esperando que las autoridades municipales se comuniquen con el Ministerio de Salud, con la subsecretaría de Información, que es de quienes depende del área de epidemiología, Sí. Para ver, digamos, qué pasó, de dónde fueron, si están los fallecidos son por el registro, por el lugar del hecho o por domicilio. Entonces, hay que ver bien, pero hasta ahora no se han comunicado con nosotros oficialmente. Ustedes no tienen una comunicación oficial, solo tienen los trascendidos a través de los medios. Exactamente. Bien, bueno, yo le apunto... Ni siquiera la región sanitaria se han comunicado. Bueno. Ahí en Bahía Blanca. Claro, sí, es bueno saberlo. Hoy en la conferencia de prensa, Pablo Acrogliano, que es el secretario de Salud, dijo que en realidad eran más casos que se habían filtrado justamente por lugar de residencia, pero que se habían producido en Bahía Blanca. Eso le apunto, seguramente lo notificarán formalmente. Pero bueno, vamos al tema que nos compete y es cómo siguen las medidas de prevención en provincia. Hubo una expectativa en el día de ayer porque se hablaba de aislamiento y distanciamiento, se había hablado de que no seguía el sistema de fases. Hace unas horas sí se envió cómo siguen las fases. Entendemos que Bahía Blanca sigue en fase 3, pero le queríamos consultar si esta fase 3, 4 y 5, este sistema de fases, sigue siendo el mismo o las habilitaciones son diferentes como había trascendido en algunos medios hace un tiempo. Bueno, por ahora Bahía Blanca, como bien decís vos, sigue en fase 3 y con las mismas medidas, digamos, que hasta que haya nuevos anuncios, quizás algunas de las fases sean un poquito más permisivas o menos restrictivas. Ajá. Pero lo importante es mantener las medidas de cuidado, ¿sí? Usar el uso de barbijo, el lavado frecuente de manos y el distanciamiento social, y sobre todo evitar actos o que se junte gente en la vía pública. Digamos, eso es fundamental para cortar la transmisión viral, y sobre todo en Bahía Blanca, que es un municipio que viene con un aumento de la cantidad diaria de casos. ¿Sí? Ayer tuvo un poco más de 100 casos, si no recuerdo, tuvo... No, me permito corregirlo. Ayer tuvimos especialmente pocos casos porque no procesó el principal laboratorio privado de la ciudad y de la región. Por eso, claro, como no trabaja ni domingo y bueno, lunes ayer tampoco... Por lo general, el fin de semana caen los casos. Exactamente. Pero bueno, el acumulado total es más de 4.300 casos. Sí, es altísimo. Es un número importante para una ciudad como Bahía Blanca. Entonces, yo no estaría hablando todavía de ningún tipo de apertura, sino de intensificar las medidas de cuidado. ¿Y hay posibilidad de que haya nuevas restricciones? No, nuevas restricciones no. Quizás en algún momento, de acuerdo, si hay que ver si esta cantidad de casos diarios se mantiene o siguen aumentando, bueno, ahí podríamos empezar a hablar de cierta estabilidad en la cantidad de casos diarios, y ahí podríamos ver de tomar otro tipo de medidas menos restrictivas. Pero por el momento que la cantidad de casos diarios, viene aumentando, los casos evaluados en toda la semana epidemiológica, no los casos día a día, porque como dijiste vos, varía de acuerdo a si el laboratorio procesó o no las muestras durante el fin de semana. Entonces, por eso se analiza toda la semana epidemiológica, con el corte que se hace, que al menos hacemos nosotros, que son los viernes a las 5 de la tarde. Ajá. Así que yo creo que este viernes y durante el otro fin de semana vamos a tener novedad de ver cómo sigue Bahía Blanca, pero por lo pronto hay que intensificar la medida de cuidado y evitar salir a la calle. Bien. Sí, con el último informe tenemos un promedio de contagios diarios en las últimas 2 semanas de 109 casos, que es
un poquito superior al que teníamos hace 3 semanas cuando se decidió esta vuelta a fase 3. Y aquí también, desde el municipio, usted sabrá que no hubo una predisposición quizá a hacer acatar estas disposiciones, a cumplir este poder de policía, por así decirlo, que tienen los municipios, y la lectura que se hizo es que la fase 3 no tuvo un impacto muy grande. Son palabras del secretario de Gobierno, Adrián Juglar. ¿Usted comparte? No, Sí, perdón. a ver, sí, escuché que había dicho eso, que dijo que la fase 3 no servía, no sirvió, digamos, pero claro, lo que pasa es que la fase 3 hay que cumplirla. Claro. Si no, obviamente que no sirve. O sea, la fase 3 dice que hay los comercios y los restaurantes y los bares, los gimnasios tienen que estar cerrados, y me informan compañeros y compañeras, incluso de la región sanitaria, que no es así. Entonces, claro que la fase 3 no va a funcionar si no acata las normas que evita dicha fase. Entonces, es muy fácil, digamos, criticar el sistema de fases si un municipio no las cumple. A mí me preocupa, hay varios municipios que nosotros estamos mirando todos los días. Uno de ellos es Bahía Blanca, también está Mar del Plata, San Nicolás, La Barría y otros municipios también del interior de la provincia, por el aumento sostenido de la cantidad de casos, y además porque también se satura el sistema de salud, tanto público como privado, y algo que nosotros estamos monitoreando constantemente para que las camas del Hospital Pena, al menos que en nuestra jurisdicción del Hospital Provincial, no se saturen, y activar lo más rápido posible un sistema de derivación o al hospital municipal o si esa persona capita en hospitales privados porque tienen alguna obra social o tienen IOM o tienen PAMI, activar las derivaciones a esas clínicas o sanatorios donde capitan. Ese monitoreo lo estamos haciendo constantemente, conjuntamente con la región sanitaria y con el Hospital Pena, ¿sí? Y nosotros armamos aquí a nivel central una unidad de gestión de derivaciones que se encarga de monitorear la ocupación de camas no solamente de los sectores públicos provinciales, sino también de los sectores privados y obviamente también de los municipales. Bien, ¿y existe la posibilidad de que en un caso de un colapso o un inminente colapso, con el cual estamos bastante cerca porque al último reporte solo tenemos 3 camas de terapia intensiva disponibles para casos de coronavirus, existe la posibilidad de que haya una asistencia con terapistas como realizó usted con Mar del Plata, que estuvo allí con el intendente y dotando a más camas? Sí, puede ser, es muy variable la ocupación de camas hoy en día del Hospital Pena es 3%, ¿sí? De las 19 camas que tiene terapia, solamente hoy en día tiene 14 ocupadas. Digamos, va fluctuando, pero ha llegado durante el fin de semana a tener una ocupación alarmante, digamos, casi del 90%. Claro. Es una opción, sí. Ese grupo es un grupo itinerante que lo hicimos justamente para aquellos municipios que tienen algún déficit en personal de salud. Ese es el caso de Mar del Plata, pero es algo histórico que siempre ha pasado, que Mar del Plata faltan médicos, faltan enfermeros, ¿sí? Y kinesiólogos, y hoy en día se pone en evidencia por el estrés que tiene el sistema de salud ante estas condiciones. Claro. Pero sí, sería por eso, digamos, este equipo itinerante que está formado por 2 terapistas y 2 kinesiólogos se va a quedar alrededor de 15 días en Mar del Plata. Y si es necesario que vayan al Hospital Pena, lo vamos a mandar, digamos, pero eso sí, estamos en constante comunicación con su director, con Pelufo y con todo el equipo de la dirección del hospital. Bien. Salvador, y en ese sentido, la región tiene otras localidades que también cuentan con sistema de terapia intensiva. ¿Ese equipo podría derivarse, si no es al Pena, a otros hospitales municipales, por ejemplo? Desde ya, nosotros hemos fortalecido desde el Ministerio de Salud de la provincia, hemos fortalecido no solamente los hospitales provinciales con camas de terapia intensiva, con respirador y todo lo que lleva, lo que va a llevar una terapia, así las bombas de infusión y los monitores, no solamente a los hospitales provinciales, sino también a otros hospitales municipales, con la obligación, si se quiere, de que estos hospitales también entren en una red de derivación, ¿sí? Porque los hospitales, ya sean provinciales o municipales, en primer lugar son de los y las bonaerenses. Entonces, esa colaboración que se está dando entre provincia y municipio también es en el marco de que esas camas sean de todas aquellas personas que lo necesiten y
por eso se creó esto, lo que contaba antes, que es la unidad de gestión de derivación. Eso es conjuntamente con el CIES local. El CIES es el Sistema Integrado de Emergencia Sanitaria, que funciona en la región sanitaria, en la primera y en Bahía Blanca, que coordina las derivaciones en toda la región. Si no se consigue una cama en ningún hospital municipal de la región, y ahí se lo deriva a otra región, a otro hospital provincial, o derivan a Mar del Plata o se deriva a La Plata, y de acuerdo a la urgencia que tenga ese paciente, ese caso, bueno, también está la posibilidad del avión sanitario como último recurso. Bien. Pero sí, eso desde ya hay una muy buena coordinación con el resto de los hospitales municipales. Bien. Salvador, te quería preguntar también sobre lo que fue tu visita a Bahía Blanca hace 3 semanas. Nosotros tuvimos la oportunidad de dialogar el día previo y bueno, luego vos te reuniste con el intendente. Tengo entendido que le llevaste tu preocupación y tú le remarcaste la importancia de disminuir la circulación. Luego nosotros lo que vemos son las expresiones de los funcionarios diciendo que van a seguir trabajando en el mismo sentido o que no es efectivo la vuelta de fase. Yo te quería preguntar cómo fue ese encuentro con el intendente Héctor Gay, cómo recibió lo que vos le transmitiste, qué visión te dio él sobre las propuestas que se hacen desde Nación y de provincia, y si luego se mantuvo el vínculo o el diálogo en estas 3 semanas de regreso a fase 3 y cómo fue durante estas semanas. No, la charla fue buena. O sea, él me manifestó también la presión que tiene cierto sector de los comerciantes y del rubro de los gastronómicos. Yo lo entiendo y entendemos que es una situación compleja que se vive en toda la provincia, hay unos niveles de desocupación muy altos, pero un poco lo que hicimos hincapié es en fomentar la comunicación a través del municipio. Obviamente nosotros lo venimos haciendo desde la provincia, pero sobre todo que los municipios también puedan comunicar y hablarle a esa población que sale, que no se quede en su casa o que se junta a hacer fiesta en los hogares privados, y ahí no se producen los contagios. Y eso hay que hacer una bajada muy fuerte desde el municipio, comunicacionalmente, sobre todo a los jóvenes y los adultos jóvenes, que son quienes son los que más se contagian. Digamos, el 70% del contagio ocurre entre los 20 y los 40 años, 50 años, pero los quienes fallecen son los mayores de 70. El 70% son de mayores de 70 a 90 años, son el mayor número de fallecidos. Entonces, también hablamos mucho de esto, y apelar a esta responsabilidad intergeneracional, pero que nos ayude el municipio a bajar ese mensaje y trabajar en esa línea. Y obviamente también él como autoridad municipal se había comprometido a intensificar los controles de los autos, que solamente puedan viajar y trasladarse a aquellas personas que tengan permiso de aplicación del cuidar, o que sean personal esencial. También, bueno, obviamente no puede habilitar los comercios, la venta al público y los bares, o al menos si va a tener un protocolo muy estricto como el que tiene en Mar del Plata. Ajá. Un protocolo muy estricto de ingreso, de distanciamiento de las mesas, cosa que a mí le ponga el énfasis en ese sentido, porque es la única manera de poder empezar a bajar los casos. Y otra cosa que nos está preocupando, además de Bahía Blanca, es el puerto, donde está Rosales. Con Rosales ahí también empezaron a aumentar los casos. Y eso es algo que también habíamos dicho que iba a suceder, ¿no? De Bahía Blanca iba a empezar a expandirse, esto es como una mancha de aceite, se empieza a expandir en los municipios vecinos. Bueno, ahí tenemos los casos de Rosales que empiezan a aumentar bastante. Salvador, y en este sentido te quería preguntar si se está haciendo algún tipo de abordaje territorial o de una vigilancia activa para detectar casos en los distritos específicamente de nuestra región. Estuvimos haciendo un operativo Detectar hace bastante. Nos hemos juntado, hicimos una videoconferencia con el intendente, con el secretario de salud, y ahí estaba la directora de salud comunitaria, que es Noelia López, de quien dependen los operativos Detectar en la provincia. Se estuvieron haciendo, pero luego se dejaron de hacer. Así que no estaría mal volver a retomar esa agenda. Así que eso lo vamos a proponer también a la región sanitaria, que dialogue con las autoridades municipales, con la Secretaría de Salud, para poder hacer detectar, digamos, algunos de los barrios donde hay una mayor cantidad de casos.
¿sí? Porque esto es los operativos detectar lo que es una estrategia epidemiológica que lo que hace es ir a buscar los casos sospechosos casa por casa en un barrio determinado. Claro. Entonces se levantan los síntomas de las personas que tienen síntomas de la pesca antes, digamos, antes que vayan al sistema de salud. Entonces también evita el colapso de las guardias, también se agarra más temprano la enfermedad. Claro. Y también hay un seguimiento de los casos vía telefónica, ¿no es cierto? Sí, eso en el caso de Bahía Blanca eso lo hacen los municipios por lo general. Nosotros lo hacemos a nivel dentro de la provincia de la provincia de Buenos Aires, lo hacemos en todo lo que es el AMBA, porque así ya estaba dispuesto, y después esa expertise se la pasamos a los municipios y algunos hacen convenios con las universidades. Bien. Eso también sé que se está haciendo, que es fundamental también, porque aparte se ve que cuando empiezan a aumentar en un barrio, por ejemplo, la cantidad de consultas vía teléfono, a la semana ocurre un pico de casos. Ajá. Entonces es muy importante tener esa información y contar con esa información, porque nos permite a nosotros adelantarnos y claro, ir a buscar y hacer este operativo detectar en esos barrios. Sí que levantamos la cantidad de casos por llamada telefónica. Bien. Y eso empezó a ocurrir en todos los lugares. Entonces nosotros tenemos esa alerta y después vamos con el operativo. Bien. Salvador, te saco un poco de lo que es Bahía Blanca para hablar un poco de lo que es la región. Y bueno, una de las noticias que se conoció recientemente es que vuelven las clases presenciales en algunos distritos de la provincia, y en nuestro caso en lo que es el sudoeste bonaerense, la sexta sección electoral, tenemos 10 distritos. Tengo entendido que es una de las zonas, bueno, donde hay más, justamente más distritos en fase 5, y te quería preguntar cómo va a ser la modalidad que va a haber en estas localidades. Pues solamente se va a permitir las clases, digamos, como decimos, en aquellos distritos que no tienen difusión viral comunitaria, digamos, o sea, que quiere decir que no hay virus, digamos, como en Bahía Blanca, que hay claro, alta tasa de transmisión viral. ¿Sí? En esos distritos va a estar habilitado el inicio de clases. Sí. Esto con un protocolo muy estricto, y se está evaluando también muy estricto y también con cierta flexibilidad, digamos. Y eso se está trabajando también con obviamente el Ministerio de Educación, quien está a la cabeza, pero también trabajando mucho con los gremios y con los intendentes. El punto de corte se hace todos los miércoles, se evalúa a ver qué otros distritos pueden llegar a ingresar o retroceder también en la habilitación o no inicio de clase. Bien. Es algo que lo estamos estudiando, también siempre tener todas las herramientas a disposición por si en algún momento también hay que retroceder. Eso también ha ocurrido en otros países donde tuvieron que dar marcha atrás con el inicio de clases. Por eso lo estamos haciendo de una manera muy gradual, ¿sí? Con un sistema de distintos parámetros que se tienen, digamos, para que en esos distritos se puedan iniciar las clases. Pero también eso es lo que pedimos, que un poco de paciencia al resto de los municipios que quieren empezar. Ahí da la casualidad que en la sexta sección, la primera región sanitaria, sí, son varios los distritos, pero no son, o sea, en otras regiones no son la mayoría. Claro. ¿Sí? Pero porque hay que cuidar mucho los protocolos y tampoco queremos que esto no sea contraproducente y que aumente la cantidad de casos en esos lugares que estén en fase 5. Claro, sí, que haya que volver de fase, sí. Sí, claro, sí. Porque está claro que va a aumentar la movilidad. Claro. Digamos, los chicos empiezan a salir, porque lo que está sucediendo hoy en día, sobre todo en el AMBA, tenemos una cierta estabilidad de casos con una tendencia a la baja. Eso está ocurriendo porque la mitad de la población está en su casa. Los adultos mayores no salen, los chicos están al colegio y las facultades están cerradas. Claro. Y además el transporte público está disminuido en su frecuencia. Entonces, todo eso hace que los casos se estabilicen, al menos en el AMBA. Obviamente que el inicio de clases va a ocurrir en Capital Federal, eso va a tener un impacto que lo vamos a ver expresado en 10-15 días. Bien, y para aprovechar el último minutito que tenemos, le quería consultar por lo que va a ser la temporada de verano. Nosotros tenemos el vecino partido de Montehermoso, que es
Sí, es un atractivo, tiene una playa hermosa, tiene, bueno, también es una ciudad muy hermosa, no me quiero extender en eso, pero está muy cerca de Bahía Blanca. Ha habido ya algunos encontronazos con algunos propietarios bahienses que tienen sus inmuebles en el Monte Hermoso, por si pueden acceder, no pueden acceder, pero mi pregunta es esta: ¿cómo se puede tener un destino turístico seguro al lado de un foco de contagios tan importante como es el partido de Bahía Blanca? Bueno, seguro no lo sé. Lo que nosotros estamos haciendo es evaluando distintas estrategias, ¿sí? Para la posible temporada. La temporada, a ver, digamos, el tema es cómo. Sí. ¿Y qué tipo de temporada? Seguramente va a ser una temporada con mucho protocolo, muy normalizada. Quizás lo principal es que los municipios que quieran recibir turistas tengan que tener una distribución en su cantidad de casos. Digamos, hoy en día Mar del Plata a nosotros nos preocupa por eso, porque los casos diarios no bajan. Claro. Así que lo que hay que hacer es, bueno, ver y preparar a los hoteles, preparar al transporte, cómo va a ser el transporte interurbano. Hay que ver si se van a permitir que viajen convivientes solamente, o también se pueden viajar grupos de amigos y amigas. Entonces, todo eso lo estamos evaluando, son distintas estrategias que están poniendo sobre la mesa, trabajando con la Subsecretaría de Turismo, trabajando también con el Ministerio de Turismo de la Nación. Obviamente esto lo encabeza la jefatura de gabinete, y siempre en un diálogo constante con los intendentes, que son quienes en definitiva van a recibir, claro, los municipios van a recibir a sus turistas. Así que Monte Hermoso viene bien porque tiene sus no sus fronteras cerradas, pero sí tiene controles estrictos al ingreso. Sí. Y la verdad que es una ordenanza municipal, digamos, el permitir o no a aquellos propietarios, digamos, que tienen casa en Monte Hermoso. Villa Gesell lo ha hecho Camar también, donde han permitido que personas, que muchos viven en el conurbano bonaerense, puedan ir a ver sus casas, pero solamente se los permite estar por 48 horas, que puedan resolver o arreglar o hacer algún tipo de refacción de cara al verano. Pero eso lo hacen por ordenanzas municipales. Bien. Salvador, le agradezco su tiempo y esta comunicación, y para ayudarnos a entender cómo es la situación de Bahía Blanca y cómo seguimos, especialmente por estos desconocimientos que teníamos a partir del decreto de Nación, y que faltaban por ahí algunas precisiones de provincia, que también las tendremos que esperar a partir de las próximas horas también, me imagino. Tenemos que esperar, creo que el decreto no sé si va a salir el miércoles, recién mañana. Bien. Bueno. Bien. Así que bueno, muchísimas gracias por la comunicación. No, muy amable. Conversábamos con Salvador Giorgi, que es jefe de gabinete del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, y charlábamos un poco sobre cómo sigue la situación epidemiológica en Bahía Blanca, a raíz de que